Ahora sí, volvamos a Ecuador y al análisis que estábamos haciendo. Si yo le pregunto por qué se llegó a eso, ¿qué es lo primero que pueden esgrimir? Connie, vos que sos un buen hombre historiador y memorioso, No, ¿qué, no, qué entre otras elementos cosas, confluyen para no, llegar a una situación como la que está Ecuador? no, digo, algo insinuó Edgardo, pero en otros comentarios, la verdad es que lo que objetivamente es cierto es que las tasas de homicidios en el Ecuador en los últimos años se han disparado completamente. Y también es cierto que algunos de los grupos que se organizaron para, digamos, participar en actividades de bandas de delincuencia internacional y nacional, con ramificaciones en todas las cosas, ¿Narcotráfico? incluyendo el narcotráfico, empezaron a hacer un cambio brutal en las cárceles, tema sobre el que hemos estado hablando, y en estas circunstancias, digamos, en el día de ayer y anteayer, desbordaron completamente las medidas de lo que uno podía dar como está complicado, al punto que hoy en la mañana yo miraba noticieros internacionales y noticieros de Ecuador y hasta el expresidente Correa, que obviamente no es, digamos, afín y por supuesto compitió con el nuevo presidente de Ecuador, Pero es ecuatoriano. le brindó todo su apoyo y todo indicaría que hay una reacción de solidaridad internacional, latinoamericana, en el caso del Perú alguna decisión gubernamental. Lo mismo habría ocurrido en la Argentina, que habría ofrecido recursos militares y de hecho hay ya, digamos, un comando conjunto policías militares patrullando la ciudad. Bueno, el En el tema de las caso Fuerzas particular de Armadas, el Guayaquil. tema de los militares y las Fuerzas Armadas, y ese cruce que incluso se reprodujo aquí en nuestro país a través de algunos protagonistas del sistema político. Podemos repasar eso. Tenemos tape, ¿verdad? ¿Tenemos crónica? A ver los tweets, por lo menos, sí. Sí. A ver si los podemos repasar. El primero que va a aparecer allí seguramente sea el de Manini, y ahí lo tienen, que tuvo inmediatamente su respuesta en Orsi, y después como eso se derrama Sí. en la sociedad, ¿no? ¿Hay confusión en lo que dice Manini o no? Yo creo que no, lo que quiso... A ver, yo no Vos le lo pregunté... interpretás mejor que Yo otros a Manini, no le pero- pregunté al senador Manini si fue eso, pero me parece que la idea de él fue que no está mal que el gobierno le pida ayuda a las Fuerzas Armadas cuando la situación interna desborda los Claro, canales pero de en contención. este país arrancar diciendo, al igual que el 15 de abril de 1972, en Uruguay Claro. un gobierno democrático Pero- debe fue feliz. recurrir Pero a las míralo Fuerzas Armadas. míralo en el contexto de que él, No, a mí su no me vez... digas, decirle a todos los que les Bien, echan. bueno, hay que verlo en el contexto de que él incluso comenta que hay gente que quería sacar el liceo militar o eventualmente prescindir de las Fuerzas Armadas. Sí, bueno, está debate que diciendo está como... en un sector de la izquierda, Está instalado. está todavía, Entonces, ¿no? es como decir, señores, miren que si las podemos llegar a precisar y ustedes los disuelven, no los vamos a tener. Creo que viene por ahí. ¿Por ahí venía, te parece, Edgardo, o quiso dar o tuvo otra nota? No, a mí me parecen totalmente infelices las declaraciones de Manini en la comparación cuando puede plantear cosas de la vida actual, de la problemática que como yo planteaba, digo, situaciones de hoy, de lo que pasa en América Latina con el narcotráfico y los problemas que tenemos. Y cuáles son los niveles de participación de las distintas instrumentos armados que el Estado tiene para las tareas que se le adjudican al Estado. En su momento, por ejemplo, el propio Larrañaga planteaba la necesidad de tener una guardia, una guardia nacional, no me acuerdo cómo que llamaba. O sea, era el instrumento en el marco, en todo caso, del Ministerio de Interior, Sí, de la policía. de la policía, etcétera. O sea, ahí hay discusiones que uno puede decir, bueno, este instrumento es mejor, fuerzas de élite, etcétera, etcétera. En realidad, el caso de Ecuador es porque, bueno, el desborde tiene un proceso de acumulación que tiene su tiempo.
Yo quiero reiterar lo que para mí ha sido totalmente, yo lo conozco personalmente a Diego Sanjurjo, es un investigador de trayectoria que en términos de criminalidad, etcétera, y lo respeto muchísimo como investigador, que no lo visualizo como un político, sino como alguien que aporta desde la capacidad de análisis académico, ¿no? Y él trae información sobre la situación de Ecuador, en particular cuando dice, en el 2019 la situación comenzó a descontrolarse. Dice, en 2018 Ecuador tenía la mitad de homicidios por habitante que Uruguay, en el 2018. O sea, hace 5 años nada más, ¿no? En el 2019 la situación comenzó a descontrolarse, primero en las cárceles y luego en los barrios. En el 2021 el gobierno de Ecuador decreta el estado de excepción y pone a los militares en la calle para combatir el crimen organizado. De hecho, en el 2022 Ecuador estuvo en estado de excepción durante 165 días. Ahí sí me hace acordar algo que tiene que ver con la referencia de Manini. En el gobierno de Pacheco Areco, que antecedió al gobierno de Bordaberry y a la dictadura, las 3/4 partes del tiempo del gobierno de Pacheco tuvo medidas prontas, bajo medidas prontas de seguridad. Previstas en la Constitución, ¿no? Sí, está en la Constitución, está en la Constitución, lo que digo, el uso y el Parlamento tiene la capacidad de levantarlas, lo votaba para levantarlo porque se generaba mayoría parlamentaria en contra del mantenimiento y Pacheco Areco lo mantenía de nuevo. O sea, si yo voy a analizar esa época, tengo que empezar a analizar. Entonces no tiene sentido que Manini haya traído ese ejemplo porque genera toda una discusión en ese sentido sobre el manejo de instrumentos en otro contexto histórico. Lo que sí tiene que ver es lo que dice Sanjurjo acá, que me parece muy relevante, es decir, hay un proceso de escalada, de represión y de pérdida de control del Estado que va generando casi un Estado fallido. Nosotros estamos lejísimos de eso. Uruguay está dentro de la... Pero si hubiera represión no habría descontrol. No, pero lo que nosotros tendríamos que evitar, y por eso a veces viene con el tema, que en las cárceles, el control estatal de las cárceles está en discusión parcialmente. Yo no digo que lo dominen, pero está en discusión parcialmente. Si cada vez... Nosotros lo vemos en televisión y lo muestran en los informativos de los canales. Cada vez que hace una revisión aparecen unas lanzas de 2 metros. ¿No? Y aparece y la cantidad de armamento que... Vos decís, esto es una cosa que no puede ser... ¿Qué política hay para evitar que aparezcan lanzas de 1,5 metros, 2 metros? Que hasta después vemos cómo se pelean con las lanzas y se matan con las lanzas ensartándose uno y otro. ¿No? Y entonces digo, esa situación que se está viendo ahí, esa situación es problemática, que tiene muchos factores, algunos de seguridad, no estamos como Ecuador. Otros culturales. No estamos como Ecuador, por supuesto, estamos lejos, pero sí tenemos que ver eso, el papel que hay de la pérdida del control de las cárceles, las consecuencias que tienen, en muchos sentidos, en el papel de control de la cárcel y también el papel de ¿qué aportamos como individuos a las cárceles que se transforman después en ese tipo de individuos que cuando salen? Y se han difundido algunos hechos bastante lamentables, algunos videos de la situación actual que está ocurriendo en Ecuador, que son lamentables por el grado de violencia que implica esa situación. Sí. No, cuando él termine. Sí. No, yo lo que quiero resaltar, yo trato, no siempre soy, trato de ser objetiva. El otro día el senador Vergara tuvo un dicho infeliz y acá se discutió y patatín, patatán. Bueno, yo quiero ser objetiva. Yo creo que los dichos del senador Manini fueron infelices. Que traer a colación al 73 no es bueno para el senador Manini y para su grupo político. Yo hago una apreciación política de esto, pero también digo, la gente tiene derecho a expresarse. Si se equivoca para mí, capaz que él cree que tiene razón. Yo creo que no es bueno hacer referencia al 73, porque habría que analizar toda la situación del 73, y es larga de analizar. Porque yo soy una de las que no estoy de acuerdo en la teoría de los 2 demonios, por ejemplo, pero tampoco estoy a favor de la guerrilla. Y lo digo con total honestidad porque todo el mundo sabe cómo yo pienso. Entonces creo que políticamente no fue una apreciación feliz. Y ahí me quedo. Bien, No fue después, una apreciación feliz. después analizamos esto que
a priori además apoyan 3 precandidatos, ¿no? Sí, Y es claro. las Fuerzas Armadas colaborando con la policía. Pero pará, Connie. Yo no tengo más remedio que tomarme la nave del túnel del tiempo y me voy al 15 de mayo de 1969. Porque en el Uruguay, como 15 de tenemos mayo muy de- poca memoria, creemos que hay cosas que pasan en otros lugares que aquí No van a pasar. no pasaron nunca. Entonces, mucho peor que no van a pasar. No pasaron nunca. Y el amigo Rubiales nos recordaba el tema de la aplicación del inciso 17 del artículo 168, medidas prontas de seguridad. ¿Pronta de seguridad? Sí. Y yo les voy a leer lo que ocurrió en CX8 Radio Todos Sarandí nos acordamos. La toma, el 15 de mayo de 1969, en plena transmisión de esa emisora que circunstancialmente era en esta misma cuadra, no era donde es ahora, Sí. se propaló lo siguiente. A continuación se va a escuchar un comunicado del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros que controla hoy esta emisora. Que el pueblo uruguayo no pierda las esperanzas. Siempre hubo injusticias en este país. Esta última devaluación, que bajó el salario de los trabajadores a la mitad, rebaja los salarios, confirmado por la tristemente célebre COPRIN, había sido creada 8 meses antes por una ley, por Pero otro tú me vas a comando, obligar a que yo por te diga otro un montón de comando de cosas nuestra más. organización. Hubo penurias y protestas, las protestas fueron recibidas con Sí, medidas de Connie, seguridad. Hubo penurias, hubo heridos y protestas, muertes pero por también imponer. hubo En Uruguay, penurias y protestas durante la dictadura. Connie, el Uruguay me parece que la discusión va por el lado que la llevó Uruguay Marta. tiene hoy Si vos sus querés mártires. acordarte Pará, de la dejala dictadura, terminar. vamos a acordarnos. Dejala terminar, Pero no Glenda. hablamos solo. ¿Me dejás Glenda, leer dejala la terminar. Sí, te dejo, proclama pero del después te voy a 15 de contestar. mayo? El Uruguay tiene hoy sus mártires que no quedarán impunes. Así que estos señores que gobernaron el país, que están sentados en el Porque Senado, lo votaron. que tú exactamente no era lo que estaban. Y no tenían el 28% de los votos que tiene el presidente de hoy. No tengo nada con el presidente. Y no eran muy distintos. Podrían ser filosóficamente los negocios a los que se dedicaran, podrían ser otros. No los podés pero tratar de esto, narcotraficantes. lo que estoy diciendo es que no se dedicaba al Bueno, mismo pero déjalo bien negocio. claro. Se dedicaron a secuestrar millonarios, y eso lo hacían ellos y sus colegas de la Argentina, y pedir rescates. Sí. Y lo hicieron. Y le los afanaron a un colegas señor de otro millonario. mataron a Salmar y al Toba. Les Por no decir afanaron una a un larga señor. lista, ¿no? Le afanaron a un favor. señor Tiene que ver, millonario. vamos a analizar cada proceso insurreccional en el Uruguay desde No, la época vamos a de decir de que 1800. no analicemos un fenómeno insurreccional Sí. y las A medidas ver, de seguridad que se están te proponiendo, fuiste a un extremo. ignorando Pero lo que nadie nos ignora que pasó. podemos hablar de historia del A ver. levantamiento blanco contra los gobiernos de su momento, etc. Pero ver. estamos hablando hoy. Yo hoy. no cité ningún levantamiento blanco yo lo porque cito. era por el voto. Yo lo cito, no importa. Era porque por el voto. La causa en definitiva, es que alguno puede estar de acuerdo, el que estaba en contra pensaba que no era válido, ¿no? Y eso ocurre siempre. Perdimos las elecciones ese año, nos ganó Entonces lo Pacheco. que yo voy, que no tiene nada que ver con la temática Yo no voté actual. a Pacheco en mi vida. Hoy estamos hablando, hoy traer esa discusión hoy es totalmente descontextualizada, la que planteó el senador Marta, Manini. y yo hablamos de Totalmente otra contraria. cosa. Estamos hablando de una situación donde la realidad latinoamericana hoy está siendo afectada por el avance del narcotráfico, con la violencia del narcotráfico, con estados que están cayendo en fases de estado fallido por la incapacidad de controlar o áreas o la propia estructura del Estado, que lo vemos en otros países centroamericanos también, etcétera. Y ese fenómeno obliga a discutir, a pensar instrumentos de cómo actuamos y observarlo en esa realidad latinoamericana. Cuando utilizar lo de Ecuador para hacer referencia al 72-73 me parece totalmente descontextualizado. Simplemente Esa es la eso opinión. fue lo que dijimos. En un periodo No dijimos más nada. agrego dos cositas.
Tú has Prendiste hecho fuego vos. manifestaciones acá varias veces que votaste a Wilson, en el 71, ¿no? En el 71. En el 71. El directorio del Partido Nacional en el año 71 no dijo que hubo fraude electoral. ¿Dijo o no dijo? Sí, Lo claro que dijo. sí, lo dijo. Lo dijo. Y está bien dicho. Pero no se levantó en armas. Entonces No lo que yo tomó digo, ninguna radio no, con no, no ocupó ametralladora. ninguna radio. Lo que Ni yo digo mató a no ningún- interesa. Ni mató Ay, a 4 compañeros, ministros en la señores, están por favor, desaparecidos, Connie. Lo que Por yo favor. digo que ese discurso implicó de que el grado de polarización social y política de esa época es muy complejo para analizarlo, porque incluso el propio director del Partido Nacional, que era comandado por el bolsonismo, planteó eso como declaración. No digo que fue bien o estuvo mal, no está mal. Digo, ese es el contexto histórico que hay que Y lo pensar. dijo. ¿Cómo El se señor, grababa que el escribió, directorio? el señor que escribió el recurso después fue presidente durante la dictadura. Aparicio Méndez, exactamente. Entonces, Digo, es complejo. Entonces no sé qué es lo que queremos decir. Lo que queremos decir es que es complejo analizar ese lo que me- periodo. Yo creo que lo que quieren decir es que en realidad, desde distintas perspectivas, lo están diciendo lo único, lo que pasó en Ecuador ya pasó acá. ¿Pasó acá? Está. Por supuesto. Macanudo. Entonces, Ah, si él bien. tiene derecho a decir esto, yo también le puedo decir a él, porque él cita un hecho que es real. Ah, no está creí que diciendo ibas a ninguna decir que era mentira. inventado. No. Pero entonces yo también puedo decir que acá se secuestró, ya te dije, 2 personas que, a ver, hubieran sido tan útiles para la República, para la transición, como Selmar y el Pero, Toba. perdón, pero me vas a correr con Yo el no Toba te voy a Gutiérrez. correr con nada, en porque vos a mí tampoco me corres en con el nada. diario solo hay Yo un no te voy aviso a y es el correr mío. Porque vos tenés el poncho de Aparicio, pero yo tengo el sobre todo de Don Pepe. A Y mí yo no me tengo, corre nadie y yo tampoco. modero el programa. Nadie me y corre. yo ahora. Nadie me corre. A mí Señores, la a única ver. que me puede correr de acá es la Permiso. producción. Permiso. Marta. Quería volver Pero al presente, si me también pasaron permiten. otras cosas. Yo quería volver al presente. Me parece muy bien, Marta. Escuchando la discusión histórica, lo que a mí me queda claro es que acá todavía ¿Te queda algo claro? Sí, Qué me bien, sí. queda claro que sigue generando mucha urticaria el Claro. tema de las Fuerzas Armadas. Y más allá de que si sí o si no, más allá de que yo creo que las Fuerzas Armadas no están para combatir la delincuencia, es un resorte, al menos de este gobierno, de sentir que si la situación ha desbordado a la policía, las pueda llamar porque está previsto en la Constitución. Al margen de eso, a mí, 50 años después, me sigue llamando la atención la urticaria que nos genera las Fuerzas Armadas. Claro. Que pasemos de gloriosas Fuerzas Armadas unos a hay que disolver las Fuerzas Armadas, no se justifica las Fuerzas Pero no Armadas. es unánime, no hay consenso en la urticaria, ¿eh? Yo no. Pero es que No. Pero mirá que hay yo un montón de a ver, generaciones nuevas y... pero Yo está no bien. dije nunca No, que iba pero a la Fuerza Armada. no. Estuvo preso por la dictadura. No, y una pero cosa de veo- locos Bien. esto. Veo las discusiones y realmente me llama la atención. O sea, señores, pasó hace 50 años, ya está, ya fue, es historia. No, Debemos. bueno, no, para. Hay muchas cosas que quedaron Votamos colgadas y como pendientes pensé que era y historia. hay verdades que todavía No se trajeron ocultan. Pero a O sea, ver, que no es que pasó y que es hubieron historia. dos Pero al plebiscitos, margen Victoria. es mirar hoy, enfrentar el narcotráfico y pensar, bueno, ¿pueden o no colaborar las Fuerzas Armadas? Ahora, yo creo que no. Y Yo te voy a creo que decir no por están qué. preparadas para eso. Porque yo, No te están voy a decir formadas por para qué. eso. Pero hizo, a ver, ¿tan difícil de formarlas? No, a ver, no es difícil. ¿Requerirán tanta La propia formación policía lo ha extra? dicho. Pero perdón, no es que sea tan difícil. Hay un problema. ¿Cuál? El narcotráfico mueve muchísimo ¿Las dinero. usás en la frontera Sí, pero o no? No, las usás en la frontera y las usás en las misiones. Pero acá el problema que tenés es, el narcotráfico mueve muchísimo dinero. Una persona que se mueve en el narcotráfico genera en una semana el sueldo de 3 meses de un policía. Ah, así que el soldado raso a los 2 minutos se volvió sicario. No, O corres mula. ¿Qué? corres el riesgo de que así como vos encontrás corrupción dentro de la policía, que tienen salarios más acomodados, no los mejores, en las Fuerzas Armadas, con unos salarios en el personal subalterno sumamente deprimidos, los estás exponiendo a una tentación que no sé si la vamos a poder manejar. Y ahí Ay, pero es de locos eso. Yo ¿Y si es entiendo real? es verdad que tienen salarios deprimidos, bien que peleó Pero Manini quiero- para pero, mejorar claro, el salario de la que tropa. necesitas- Pero si a partís ver, de la base Victoria. de que todos somos corrompidos, entonces que nadie luche contra el narcotráfico. No, Listo. No es eso lo que dice dije. Marta. No es eso lo que te dije. Victoria, Lo que ¿tú te dije. necesitas más individuos, mayor número de recursos humanos para la policía para combatir? ¿Ese es el problema?
Bueno, resolvamos el problema ese. Claro. Tú necesitas mejor armamento porque vamos a entendernos, con los fusiles FAL. con los fusiles FAL no puedes andar en la calle combatiendo el narcotráfico. Yo quiero ver cómo no es adecuado desde el punto de vista del combate. Entonces digo, El fusil argentino vos ligero. necesitas más armas, necesitas inteligencia, bueno, son todos elementos para fortalecer, en todo caso, al Ministerio del Interior, que se discutan en esos términos. ¿Necesitamos humanos? Bueno, pasemos humanos de individuos que trabajan en las Fuerzas Armadas a trabajar en la Ya policía. hubo eso. Ya hubo una Claro, experiencia de ese eso tipo. me parece perfecto. Es eso ahora, pensar, porque... Edgardo, que se los forme primero. Bueno, obvio, Porque obvio. no es pero, igual la forma. obvio que por Es un tema de la supuesto. institución, Fuerzas Pero- Armadas, porque entonces, que hace... las que- funciones que tienen son totalmente distintas. Son totalmente distintas las funciones Está con- originales. Ojo, A ver, que diga las Connie. Fuerzas Armadas uruguayas, cuando van a misión, manejan población civil y mantenimiento de la paz, Absolutamente, sí. sin problema. Exactamente. Pero allá, el problema es que acá es una población que vive en zonas muy complejas, Exactamente. que están en Donde corre condiciones de mucho el narcotráfico. vulnerabilidad. Y a mí me parece que exponerlos al mundo, al narcotráfico, estás abriendo una puerta compleja si no nivelás. Porque aparte tendrías, fíjate, policías con un nivel salarial acá y soldados con un nivel salarial acá haciendo la misma tarea. ¿Es justo? Me parece que no. No. Así como acá se equiparó en su momento pasarlos que a la los policía. tercerizados ganaran lo mismo que los funcionarios comunes a igual tarea, igual salario, bueno, señores, tendría que ser igual tarea, igual Claro. salario. Y si no, tenés el tema de Pero la tú sabes corrupción. perfectamente que el problema, cuando se discute si Fuerzas Armadas sí Es el o no, otro, es el para ideológico. combatir el narcotráfico, está lejísimo de anidar en cuánto van a cobrar. Yo lo veo Está así. por el lado del No, ideológico. ellos lo vean por el lado ideológico. Ah. Y ahí es donde No, yo te digo, yo- pasaron 50 años, señores. Yo A lo ver, veo por el lado de la formación y te lo digo con total honestidad, porque no es la misma formación la de un militar. A ver, porque también es distinta la formación de un soldado que la de un oficial. Sí, entiendo. Eso también, y en la policía también. Una cosa es la formación de un oficial y otra cosa es la formación del personal subalterno. Entonces, si vos querés pasar gente subalterna de las Fuerzas Armadas a policía. la policía, me parece bien, Ya y se que lo hizo. formen. Pero hay otra cosa. Acá nadie está libre de la corrupción. Entonces, si hay corrupción en la policía, y si hay acá y hay allá y en el otro lado, y no quiero nombrar a nadie más, ¿por qué no puede haberlas en las Fuerzas Armadas? si Las los tentaciones exponen. son muy bravas para el género humano, ¿eh? Connie, No, yo no tengo más nada para decir. no, pero ¿dónde pensás que, obviamente, para vos se anida en la cuestión ideológica la discusión o en la formación, en lo que había que pagarles? No, digo, primera cosa, el descartar el argumento de Marta, yo no tengo ningún inconveniente a decir que no lo comparto, porque si las Fuerzas Armadas pueden constituirse en fuerzas de mantenimiento del orden, en pueblitos del Congo, en regiones, Fuera del país. ciudades del extremo oriente. Nos visitaba el otro día un coronel que estuvo en Camboya. Haití. En Haití no se trata de que van a kermeses, No, pero más bien todo lo contrario. la guerra. No van a la Bueno, guerra. a ver, Van a mantener el quiere orden. decir que pueden usar armas ahí. Perdón, cuando van a Haití, van a un país lo que tiene Sí, es todos sabemos qué es lo que pasa. pobreza y Extrema. vudú. Muy bien. Entonces, pero también estuvieron en el Sinaí, también están hace 60 años en Cachemiria, también... Congo. Pero van por la no, ya paz, no por nombré la los plata. del Congo. Ah, tenés razón. Entonces, lo que estoy diciendo es, no puede ser que alguien de verdad me diga que no se puede incorporar para algunas Sin funciones formación, no. que se discuta, pero para algunas funciones, como logró el ministro de Defensa con relación a la franja de frontera con gran No éxito. usan armas, ¿eh? Pero yo no estoy diciendo que tenga Pero que es que salir a los... Ay, ¿lo Glenda, querés poner me en la parece calle para bien. que los maten? Glenda, déjalo terminar, por favor. Sí, por favor. Se me hace Está bien. imposible argumentar. Lo que estoy diciendo es que la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad específicas en circunstancias en las cuales la fuerza oponente tiene características que la tradicional policía de azul
y guardia civil de la esquina, capaz que no están preparados. Por lo tanto, no me parece imposible de considerar y por eso en algunas circunstancias he acompañado iniciativas de este tipo. Punto. Hay un detalle que nos estamos olvidando. La gran mayoría del personal subalterno que acepta ir a misión es por los viáticos y por lo que le paga Naciones Unidas, que es con lo que le permite arreglar su casita o hacer X eventos. Yo conozco montones de gente de personal subalterno que ha hecho 7 u 8 misiones porque es la forma que tiene de comprarse una vivienda. Y ojo, y no una mansión, una casita o hacer su ranchito en X lugar. Entonces, no van por la motivación de imponer la paz o mantener... Pero la actuación de ellos en el terreno es estupenda. Pero es que por eso es que te digo, Connie, no es un tema de falta de formación para mantener la paz, sino un tema económico. Entonces, si vos lo vas a poner en esa tarea acá, tendrías que arreglarle la parte económica para no colocarlos en situación de desventaja. Eso es harina de otro costal. Sí, está bien, yo lo dije, pero digo, el uso es de, eso. de la Fuerza Armada como elemento de policial en las misiones de paz es en realidad donde justamente hay un Estado fallido. Claro. No hay condiciones ni de Fuerzas Pero acá Armadas no hay un propias, ni de Estado policía, ni nada, entonces Y le es lo tienen que que está pedir pasando en Ecuador. a la ciudad. Sí, claro. Bueno, Claro, bueno, pero sí. es eso. Entonces, acá no estamos en esa situación. No. ¿Está? Entonces, acá no estamos en esa situación. Yo quiero señalar, hay una nota que la sugiero que la lean del periodista Pereira en Búsqueda de la semana pasada. Ah, sí, yo lo leí. Muy buena sobre los allanamientos nocturnos, donde incorpora elementos de análisis que realmente a mí me hicieron pensar bastante sobre la discusión sobre el tema de allanamientos nocturnos, porque plantea las dificultades que significa con comentarios de policías, de integrantes del sindicato policial de Rocha y de otros, donde plantean las dificultades que le genera a ellos, le preocupa a ellos pensar en las condiciones de trabajo nocturna de tener que intervenir en una casa en esas condiciones con una linterna en una mano. O sea, hay un tema operativo Eso es textual, que no es Gabriel. menor, que uno lo deja en las conversaciones muy generales, lo deja de lado. Pero los propios policías, por lo menos de esta organización rochense, informa sobre las dificultades que significaría eso y en principio no estarían de acuerdo con una medida por las consecuencias operativas que implicaría eso. Y a mí no me resulta nada menor la experiencia que puede tener la gente que trabaja en terreno en ese sentido. Entonces me parece que muchas veces desde la política se plantea participaciones de organizaciones e instituciones como si fueran cosas mecánicas y no tengan en cuenta aspectos operativos. Los propios militares no son afines a participar en tareas policiales. Ya lo han expresado en varias oportunidades. Sí. A nivel de oficialidad entienden los dos que no. niveles, los oficiales Sí, y sí, los subalternos, no subalternos, quieren. sí, no tienen. Claro, si les ofrecen pagarle más, no dudo que van a decir que sí. Y bueno, Porque claro. lo que ganan los soldados es horrible. Es horrible, es horrible. Sí. Perdonen que yo vuelva al debate inicial y donde aparecía ese tuit de Manini, porque los escuchaba hablar y parecía que hablaban de cosas distintas y no sé si el televidente le queda claro. ¿Alguien sugiere, se lo pregunté tanto a Edgardo como a Connie, el conflicto armado, que es lo que de ahí arrancamos, ¿no? En Perú. No, En Ecuador. En Ecuador, perdón, el conflicto armado interno en Ecuador, que lleva hoy a la situación y a las medidas de seguridad y a las Fuerzas Armadas y demás a poner el pie encima, que lo vivimos en algún momento nosotros. Bueno, el narcotráfico hoy, como lo es en Ecuador, podría ser en Uruguay la guerrilla del 72. Yo creo que no. Es Yo distinto. creo que no. Es distinto. Yo creo que no. Pero, digamos, lo que nos alarma a nosotros y que le alarma al sociólogo que nos visitó el otro día y le alarma al comisionado parlamentario para las cárceles, no es cuestión de dejar venir el agua para que nos pase por arriba. Y por lo tanto, la desarticulación, hemos debatido sobre los temas de la droga, pero todas las demás formas, hay algunas formas de la acción criminal internacional
¿qué tiene que preocupar? A mí no me importa mayormente las que tienen que ver, porque he mantenido discrepancias, las que tienen que ver con el comercio internacional. Digo, eso no quiere decir que estoy a favor del comercio libre, pero sí el tráfico de personas es horroroso. La trata de blancas es una vergüenza. Es un delito. Son todos delitos. Totalmente de acuerdo. Son todos delitos, pero si en el Uruguay, si en un país como ocurría en su momento cuando era una colonia de ultramar la ciudad de Hong Kong y el arancel era cero, no había nadie preso por contrabando. Eso quería decir que uno podía traer gente y meterla dentro de la ciudad. No, porque no era lo que estaba liberado era el tráfico de mercaderías, que de hecho fue la gran razón por la cual la China simplemente negoció con los británicos para rescatarlo después de 100 años. Pero ellos, digamos, y las ciudades adyacentes crecían por el comercio. Entonces, no todos los comportamientos, digamos, punidos, para que tengan una idea, en el Uruguay una persona puede tener su dinero aquí, en un banco, abajo del colchón, en una cuenta en Suiza o en una cuenta en... Mi dinero. En Santa Victoria do Palmar. ¿Por qué? Porque los uruguayos, felizmente, hace 50 años eliminamos todo lo que tiene que ver con los controles de cambios y la entrada y salida de capitales. Magnífica medida que empezó en septiembre del año 74 y dura hasta ahora. Va a cumplir 50 años. Fantástico. Ahora, hay países que si yo, en vez de tenerlo en mi país, lo tengo afuera, me llevan preso. Muy bien, yo no estoy a favor de eso. Sin embargo, la legislación del país X, B o Z no lo permite. Los argentinos están hartos de probar estas cosas y terminaron inventando 25.000 soluciones, una de las cuales era una legislación que se llamaba la Ley 11.073 del año 1949 del Uruguay, que se llamaba Ley de Sociedades Holdings, y que durante el gobierno del Frente Amplio fue derogada por presión de la Organización para la Cooperación Económica. No, yo quería mencionar una cosa. La debacle de Ecuador se hizo cuando perdieron el control de las pandillas en las cárceles. Entonces, creo que eso nos tiene que servir de alerta, porque nosotros estamos teniendo una situación carcelaria que en cada requisa no solo encuentran las lanzas y los cortes y no sé qué, sino que encuentran... Parece un centro de telefonía celular, cuando en realidad los teléfonos están prohibidos en las cárceles. De hecho, si uno intentara entrar a un teléfono, tendría un problema. Entonces, la pregunta es, ¿quién entra a los teléfonos? ¿Son solo las visitas o hay otra corrupción a otro nivel y es que los ingresa? Y así es como encontraron una persona que estaba entrando en una botella sin un bidón de agua de marca conocida, vodka, y en los otros bidones de colores whisky. Bueno, eso es el problema. Y hay gente que tiene unos salarios bastante potables. Entonces creo que tendríamos que empezar por esa inteligencia de contralor. Quizás tal vez que trabajaran con capuchas, con máscaras, o que los rotaran, que no se hicieran amigos, que no tuvieran ese contacto permanente con la misma población interna, que pusieran un distorsionador de señal donde están alojados los narcotraficantes para que no pudieran manejar el tan lucrativo negocio desde el sistema carcelario. O sea, tomar otras medidas. Porque yo reconozco que si no han pasado más cosas es porque realmente... En el tiempo que yo estuve vinculada, traté con el señor Mendoza y realmente él tiene una capacidad de trabajo que es admirable. Se levanta al alba y hasta la noche está y los conoce a todos y a cada uno. Y creo que si no ha pasado nada, es porque está él. Ahora, que no se vaya nunca. Pero realmente creo que tendríamos que cuestionarnos medidas de otro tipo, porque si no, van a seguir pasando cosas. Entonces, a mí más que el de la boca de pasta base del barrio X, que me preocupa más el narco que está cómodamente alojado con su televisor a colores, desde adentro con 4 o 5 celulares, manejando el negocio muy lucrativo. ¿No te preocupa el que estaba en el buceo en su casa tranquilamente y lideraba Ahí tenés. una banda? Claro. Ahí tenés. Sí, claro.
Pero tenía linda vista al mar, dijo. Es verdad. Tenemos que hacer una pausa ¿Y sí? y ya venimos. Public